Hola, bienvenidos estimados seguidores, ¿cómo están? Es un gusto poder acompañarlos nuevamente en esta quinta edición de su programa TW Soluciones. Hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de cómo elaborar un buen plan de teletrabajo con una invitada internacional del hermano país de Colombia que ya viene desarrollando diversos temas de teletrabajo. Ella es Liney Ávila González, que es psicóloga, consultora senior de TW Solutions, especialista en gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial, certificada en gestión del talento humano por competencias y auditoría interna. Durante los últimos 8 años ha desarrollado y ha venido acompañando en procesos de transformación corporativa desde un enfoque estratégico del capital humano, así como metodologías internas para procesos de calidad en gestión del talento, habiendo participado de planes de seguimiento en programas piloto e iniciativas del teletrabajo en más de 200 organizaciones en Colombia. Hola Liney, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte, saludar en estos momentos a todos los que nos acompañan. Un placer acompañar al hermano país Perú en esta sesión y pues gustosa ser parte de TW Soluciones. El placer es nuestro, Liney. Bueno, la coyuntura actual nos puso a todos en piloto automático con el tema del teletrabajo. Sin embargo, las empresas han tenido reacciones distintas, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y es importante conocer cómo podríamos hacer sostenible algunas experiencias plenas de teletrabajo. En ese sentido, el tema de hoy consideraremos que es sumamente importante porque necesitamos conocer los países que no nos hemos desarrollado tanto en teletrabajo, cómo es que deberíamos enfocar el teletrabajo, ¿no es cierto? Y para ello, Liney, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo es que han venido tratando las empresas el tema del teletrabajo hoy, luego de un año desde que se decretó esta nueva coyuntura sanitaria? Ok, Leonardo, claro que sí. Yo creo que es importante, como tú lo precisas, la situación de la pandemia hace que exista dos momentos diferentes. Antes de la pandemia, el teletrabajo y post pandemia. Yo creo que es importante señalar un marco en el que podamos situar a las empresas, que si bien en mi país, en Colombia, muchas de las empresas ya venían adelantando modelos estandarizados de teletrabajo y muy seguramente la transición llevó a unos pilares orientados a lo estratégico, a revisar y a identificar cómo estaban sus modelos actuales. Sin embargo, también nos encontramos con otra cara de la moneda y fue esa pospandemia. No todas las empresas estaban preparadas, muy seguramente las que no estaban preparadas les tocó en tiempo récord porque lamentablemente la pandemia fue una situación a nivel mundial que conllevó que las organizaciones adoptaran un chip más por necesidad que por visión estratégica. Ese es uno de los principales elementos que debemos tener en cuenta cuando pensamos en teletrabajo, cuando pensamos en cómo ha sido la adaptación de este tipo de modalidades, si nosotros la estamos adaptando por una necesidad, si empezamos a visionar ciertos elementos que reconocemos en un programa de teletrabajo. Por eso es indispensable que, digamos que desde la experiencia acompañado de las empresas acá en Colombia o incluso en el hermano país Perú, reconocer en ese sentido cuáles serían esas necesidades que conlleven a la implementación de modelos, porque claramente la pandemia nos ha traído esa situación de cara a una urgencia. Entonces, muchas empresas han respondido de manera urgente y necesitamos planear. Cuando vamos a hablar de teletrabajo, necesitamos identificar que son dos conceptos diferentes, la pandemia de teletrabajo, y que no conlleva uno al otro, sino que realmente nos encontramos en un momento en el que los dos tienen que trabajar en curso y por eso es fundamental, digamos que informarse, identificar cuáles son las necesidades que llevan a las empresas a implementar el teletrabajo. Correcto, correcto, Liney. Y en esta visión tan importante que nos manifiestas, ¿cuáles crees tú que han sido las principales dificultades por las cuales muchas empresas se han resistido a conseguir objetivos sostenibles y sustentables con teletrabajo?
Yo creo que es importante, incluso para los que nos están acompañando en esta sesión, que puedan identificar como empresa el hecho de reconocer esas dificultades como retos. La pandemia nos trajo una situación de sorpresa y de adaptabilidad para los que no habían implementado teletrabajo, para los que están empezando a reconocer esas nociones del teletrabajo y sus beneficios, pero también los retos que empiezan a implementarse o a definirse cuando no empiezo a generar un marco lógico en cuanto al teletrabajo. Es tanto así que yo creo que desde mi experiencia estoy convencida en el acompañamiento en las organizaciones que no hay limitante que pueda devenirse de tal manera que no venga articulado con la planeación. En este sentido, creo que es importante que las empresas se preparen en la claridad de los objetivos. Muchas veces, incluso muchos modelos, se caen en las organizaciones por falta de planeación, por falta de reconocimiento en los objetivos estratégicos y frente a los roles. Y adicional a eso, elementos que vienen más señalados desde la parte de competencias blandas. Muchas empresas se han cuidado en sus procesos de desempeño, en reconocer cómo mido a la persona ahí sentada por horas. Y estos modelos invitan a repensar la productividad. Por eso yo creo y estoy convencida que uno de los retos que vienen a la vanguardia y para muchas organizaciones a nivel, yo creo que incluso me atrevería a pensarlo en Latinoamérica. Nosotros tenemos que, digamos que replantear y evolucionar el concepto de la medición de la productividad y obviamente en ese sentido también el bienestar de los colaboradores. Son dos valores que deben ir alineados y que dan muestra en los procesos de acompañamiento y consultoría que hemos tenido con las organizaciones. Tenemos una pregunta de Vanessa que nos consulta: ¿en qué consiste un programa de teletrabajo y en qué radica su importancia? Ok, Leonardo, yo creo que es importante distinguir varios elementos cuando hablamos de un programa de teletrabajo, porque muchas personas incluso piensan, y lo digo también porque nos pueden estar acompañando tentativos teletrabajadores o trabajadores en casa que tienen esas dificultades porque la pandemia trajo esas dificultades de entender en dónde estamos situados. Creo que desde la experiencia acá en Colombia hemos notado y casi que incluso me atrevería a decir que estamos reglamentando también el trabajo en casa, que de pronto de esa manera se pueda entender que un programa de teletrabajo implica una evolución en la innovación organizacional. Cuando hablamos en qué consiste un programa de teletrabajo, implica el término de innovación organizacional. Hoy día tenemos que tener en cuenta que lo mejor que responde en ese sentido de evolución a la organización es que el programa de teletrabajo va alineado a las necesidades de la organización y eso a veces es difícil de concebirlo en las empresas. En las empresas empezar a romper esos paradigmas en los líderes a nivel directivo hace que sea algo fundamental para que un programa tenga efecto. Ahora bien, es importante reconocer que un programa de teletrabajo, muchas empresas sienten temores y dicen, bueno, pero ¿cómo voy a implementar? Me va a llevar mucho tiempo, no sé si la gente está preparada. Por eso es importante y dentro de los procesos de consultoría, nosotros resaltamos muchas veces la importancia de ir identificando las necesidades de la organización. Un programa de teletrabajo no es estandarizable para todas las organizaciones. Un programa de teletrabajo se construye a partir del reconocimiento de la organización. Por eso muchas veces es como cuando digamos, la organización está centrada en sus procesos y reconocer sus propias limitaciones en la construcción de un programa es, digamos que lo que genera reto en la medida de adoptarlo. Entonces, es muy importante que las empresas entiendan que cuando vamos a generar o implementar un programa de teletrabajo, tenemos que concebirlo de una manera en la que yo primero perciba que la persona no va a estar físicamente, que si bien la pandemia me ha demostrado, yo creo que un beneficio de la pandemia es que nos ha mostrado muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, que el teletrabajo funciona, que la gente puede seguir trabajando en casa. Entonces, es importante que ese paradigma de confianza, yo creo que las organizaciones y sus líderes empezaron a romperlo.
ya creen en que la gente sí puede trabajar en casa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo implemento? ¿Cómo confío en mi equipo? Pues la intención es que podamos acompañarlos, que podamos darles, digamos, estrategias para reconocer en qué momento mido al personal, cómo puedo empezar a implementarlo, qué hace que yo implemente un programa de teletrabajo, porque la persona no es solamente irse a su casa a teletrabajar, digamos que hay unas condiciones que se pasan porque la persona tiene en su casa toda una serie de elementos y de retos para trabajar en casa. Entonces, digamos que esa pregunta es bastante amplia en la medida en que es muy ambiciosa y diciéndolo de manera positiva para las organizaciones y para que empiecen a evolucionar y es también una extensión a esa invitación, ¿no? A que las organizaciones empiecen a identificar que es necesario innovar organizacionalmente. Ya teletrabajo solo es un eslabón de ese ejercicio de innovación organizacional. Tenemos una cuarta pregunta de uno de nuestros seguidores, Carlos, que nos dice, ¿cuáles son las nuevas tendencias de capital humano con transformación del trabajo? Ok, perfecto. Yo creo que aquí hay que incluso romper un poquito el panorama en ese sentido a las organizaciones. Ya el hecho de no ver nada imposible hace parte de esa planeación estratégica que debe tener en las venas cada directivo. Yo creo que cuando repensamos en cómo se ha transformado, si lo vamos a ver, las tendencias de talento humano y que incluso yo creo que empiezan a evolucionar en la medida en que todos estos cambios se van generando. Si vamos a ver hace 2 años, no son los mismos retos que tenemos hoy día. Por eso las organizaciones tienen muchas más preguntas, muchas más inquietudes y en ese sentido es valioso contar con la experiencia de expertos que nos puedan acompañar y que puedan vivenciar esas situaciones que de la mano yo creo que es la confianza que genera el mostrar, digamos que incluso los objetivos alcanzados con las empresas que hemos acompañado. No solamente es estandarizar y implementar un modelo. La experiencia en Colombia, yo como muy bien tú lo decías y lo reconocías en la presentación, llevar 8 años a cuestas de implementar modelos, no solamente con la finalidad de acompañar a la empresa y posicionarle el modelo, sino es reconocer que todo el tiempo va evolucionando. Entonces, ese también es un compromiso personal y profesional que adquiere el consultor en el momento en que reconoce que esto es una pasión, que esto no es solamente momentáneo en la medida en que es transitorio. Esas tendencias hacen que hoy día, como la pandemia, nos pongan escenarios mucho más complejos, escenarios mucho más cargados de inquietudes y dudas, y por eso también la confianza en personas expertas que puedan guiarnos, que puedan reconocer a partir de esas fallas o esas, digamos, esas grandes oportunidades que se generaron con otras organizaciones y traer, digamos, esa experticia a estos escenarios de cambio, porque finalmente lo que pasa es que se aceleraron los procesos de innovación organizacional. La tendencia principal, y cuando vamos a hablar de ese término, es adherir a la organización, a la innovación. Entonces, creo que el principal reto en esta tendencia que viene marcada es a no tener miedo, es a descubrir al contrario las ventajas de mi organización para implementar teletrabajo. Acá en Colombia, afortunadamente, pues lo digo con orgullo, las organizaciones que hemos acompañado a nivel nacional, porque he tenido la fortuna de conocer organizaciones de todo tipo de sector y a nivel nacional, lo cual permite tener la tranquilidad de una u otra manera de reconocer las diferentes características de mis equipos de trabajo, reconocer las necesidades de los perfiles. A veces pensamos y decimos, no, estos perfiles son imposibles de teletrabajar. Hay unos que realmente de verdad necesitamos estudiar, analizar. La pandemia nos demostró, más del 90% de las organizaciones están realizando teletrabajo. Entonces, yo creo que en este sentido, las tendencias van de la mano con afrontar e identificar oportunidades. Los modelos de teletrabajo ya no responden como finalidad y eso quiero hacer énfasis porque a veces llega el boom
y se va. Y por eso también la importancia de entender que los modelos de teletrabajo no son la finalidad, ese es el medio. Los objetivos finales es reconocer que todo el tiempo estamos a la vanguardia de innovaciones organizacionales. Entonces yo creo que en este sentido las organizaciones deben empezar a identificar de qué manera innovar, porque son tiempos en los que no hay que tener miedo, temor, angustia, ansiedad, sino hay que empezar a identificar de qué manera asociamos esas metas también y se las invitamos a proyectar y a asimilar a nuestros colaboradores. Correcto, Linney, lamentablemente nos ha quedado un poco corto el tiempo, pero quiero agradecer infinitamente por estos aportes tan didácticos que has podido realizar, por habernos transmitido experiencias exitosas desde el hermano país de Colombia. Ha sido un placer poder dialogar contigo hoy día, Linney. Esperemos que no sea la última vez y poder tenerte nuevamente en este tu programa, TW Soluciones. Nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Leonardo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Un abrazo, un cálido saludo para todos.